Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Aumentan los ataques a cristianos en Israel. Los cristianos de Israel, Tierra Santa, sufren un inquietante aumento de agresiones. Son escupidos, abusados físicamente, sus propiedades y cementerios dañados y sus celebraciones religiosas interrumpidas. Así lo recoge un informe del Rosin Center con sede en Jerusalén, titulado Ataques a cristianos en Israel y Jerusalén Este, en el que se examina el incremento de las hostilidades contra las iglesias y sus miembros en 2023. Ello incluye un preocupante aumento de graves agresiones físicas y ataques contra la propiedad que afectan a las comunidades de la ciudad vieja de Jerusalén. En declaraciones a la Fundación Pontificia Internacional ACN, Hannah Benkowski del Rosin Center divide los problemas que afrontan los cristianos en la región en dos: los que son producto del aplastar y los sacos ocasionados por el estrujar, dos términos que los observadores de los derechos humanos utilizan en inglés, smash y squeeze. Benkowski explica: con aplastar me refiero a incidentes como el ataque a la iglesia de la flagelación, donde una imagen fue destrozada con un martillo. Añade que estos ataques violentos los llevan a cabo sobre todo jóvenes judíos ultraortodoxos marginados con ideas nacionalistas extremas. Pero también subraya que incluso entre los judíos ultraortodoxos, este comportamiento no es lo normal. La mayoría de ellos nunca entraría en una iglesia para destrozar una imagen de Jesús. Y el estrujamiento aleja a los miembros de la comunidad. Me refiero a incidentes como escupir a los sacerdotes o indicar a una religiosa que se quite el crucifijo cuando acude al hospital. Esto altera a la comunidad. La hace sentir incómoda, explica. Tienen la sensación de que nadie los quiere allí. Esos los laicos no lo perciben tan claramente como el clero, pero forman parte de Israel y deberían sentirse cómodos en su patria, y nosotros debemos asegurarnos de que así sea. Benkowski precisa que, a diferencia de los incidentes de violencia física mencionados más atrás, los casos de agresiones verbales o con escupitajos son obra de miembros normales de la comunidad ultraortodoxa, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Podrían ser tus vecinos a los que ves jugando con tus hijos. El padre Nicodemus Schnabel de la Abadía Benedictina de la Dormición en Jerusalén Este asegura que los incidentes con escupitajos se han convertido en algo cotidiano. Por desgracia, recibir escupitajos forma parte de mi vida cotidiana. Cuando salgo del monasterio forma parte de mi realidad. Son un grupo minúsculo que yo llamo los hooligans de la religión. Por supuesto que también hay muchos judíos que son realmente maravillosos, que nos apoyan y que están muy contentos de tenernos aquí. Pero la triste realidad es que soportamos este fenómeno y no de forma excepcional. Como monasterio también hemos sufrido incendios provocados, pintadas de odio y ventanas rotas, y cada vez va a más. Benkowski indica que los escupitajos siempre han sido un problema, pero que la tecnología moderna permite grabarlo, por lo que ahora hay más evidencias de ello. No obstante, también cree que los 30 incidentes registrados el año pasado probablemente sean la punta del iceberg. Tenemos que educar a la gente. Los demás no tienen que gustarte, pero no puedes escupirles cuando los ves por la calle. La iglesia tiene la fuerza para mantenerse en pie y sobrevivir, como ha hecho en los últimos 2 milenios, pero estos incidentes pueden empujar a los laicos a marcharse. En el informe Ataques a cristianos en Israel y Jerusalén Este, se señala que cuando se produjo la intervención policial, esta fue útil. La presencia policial resultó eficaz para poner fin a los piquetes formados por seguidores del controvertido rabino Eliezer Berland frente al monasterio carmelita de Stella Maris, en Haifa. Cuando grupos de hombres empezaron a rezar en voz alta a las puertas del Carmelo, 2 meses de presencia policial pusieron fin al problema. Benkowski reconoce la labor de los agentes policiales, pero también señala que se podría hacer más. La policía está dispuesta a colaborar con la Iglesia
y a ayudar a la comunidad, pero necesitan una mejor preparación en lo relativo al cristianismo y los cristianos. Y añade, la Iglesia necesita valor para denunciar estos incidentes y acudir a la policía cuando ocurren, ya que se trata de situaciones complicadas y no siempre confían en que denunciar estos hechos no les afecte negativamente. El informe del Rosin Center señala también que hay rabinos que se han pronunciado contra los ataques a los cristianos. Tras los incidentes de agresiones con escupitajos a los peregrinos en octubre de 2023, el rabino jefe sefardí Yitzhak Yosef insistió en que tales acciones no tienen cabida en el judaísmo, y el rabino jefe askenazi, David Lau, hizo hincapié en que escupir a los cristianos va en contra de la ley judía. Las declaraciones oficiales de los rabinos son muy importantes y significan mucho para las iglesias, asegura Hannah Benkowski. El patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pier Battista Pizzaballa, coincide con ella. Tenemos que hablar con las instituciones religiosas, pero debemos hacerlo con cuidado. Cuanto más hablemos de ello, más fuertes se sentirán. El patriarca ha elogiado al Rosin Center por documentar estos casos. Necesitamos saber qué está pasando, el número de ataques y sus autores, para informar a las autoridades. Así, aunque no tomen medidas, no podrán decir que esto no está ocurriendo. A lo largo de más de una década, Aid to the Church in Need, ACN, ha venido apoyando al Rosin Center con diferentes proyectos, por ejemplo con el programa Promover el Perdón, Superar el Odio, que reúne a jóvenes judíos, cristianos y musulmanes para ayudarlos a aprender a convivir. ACN apoya más de 1.600 campamentos de verano en todo el mundo. En las vacaciones escolares se organizan numerosos cursos de verano en muchas regiones que atraviesan conflictos o están en guerra. Dichos campamentos están concebidos para ayudar a los jóvenes a olvidar su sufrimiento durante un tiempo y a hacer crecer su fe. A menudo son para los niños y jóvenes el acontecimiento más esperado del año, según informan socios de proyectos de ACN. Este año, más de 1.600 campamentos de verano para niños y jóvenes tienen lugar en 18 países gracias al apoyo de casi 2 millones de euros de ACN, de Egipto, Irak, Jordania, a Georgia y Kazajistán. También en muchas regiones asoladas por la guerra y los conflictos como Tierra Santa, Líbano, Siria, Ucrania, Armenia, Mozambique y Venezuela. El objetivo es brindar a los jóvenes la oportunidad de relacionarse con personas de su misma edad en un entorno pacífico y saludable para conocer mejor su fe. Algunos de estos cursos de verano llevan mucho tiempo contando con el apoyo de ACN, como por ejemplo los de Tierra Santa, que vuelven a celebrarse este año pese a la guerra. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, agradece a la Fundación Pontificia Internacional su continuada cooperación y destaca que los campamentos de verano del Vicariato de Santiago para católicos de lengua hebrea en Israel, pese a ser muy importantes, no podrían tener lugar sin el apoyo de ACN. La mayoría de los participantes son hijos de inmigrantes, un grupo especialmente afectado por el impacto de la guerra. El padre Peter Selasco, vicario patriarcal para los católicos de habla hebrea en Israel, explica que en estos campamentos no son una actividad estival cualquiera, sino un faro de esperanza, así como una oportunidad de experimentar los sentimientos de pertenencia y comunidad de los que a menudo carece su turbulento mundo. Nuestros campamentos son un puerto seguro donde refuerzan su identidad, hacen amigos y participan en actividades educativas que de otro modo no estarían a su alcance. Ahí pueden aprender sobre su fe y su herencia cultural. En Cisjordania, los campamentos de este verano, con unos 500 participantes de edades comprendidas entre los 9 y los 35 años, giran en torno al año de la oración proclamado por el Papa Francisco. En Ucrania tienen lugar varios campamentos de verano con apoyo espiritual y psicológico para huérfanos, niños con discapacidades, hijos de desplazados y víctimas de la guerra. Maxim Ryabuka,
obispa auxiliar greco-católico de Donetsk, en cuyo exarcado se organizan campamentos de rehabilitación para niños de familias desplazadas, ha subrayado durante su visita a la sede internacional de ACN que para aquellos niños y jóvenes que en estos tiempos no tienen la posibilidad de llevar una vida normal, los campamentos ofrecen la valiosa oportunidad para recargar pilas, pero también de darse cuenta de que la vida no puede detenerse. Cada uno de nosotros está llamado a crecer día a día, a asumir responsabilidades y a convertirse en constructor del mundo y de la paz. En el Líbano, muchos cursos de verano organizados por la Iglesia han tenido que cancelarse en los últimos años debido a la profunda crisis económica. Además, debido a la falta de recursos, a muchas familias les resulta difícil dar prioridad a la participación de sus hijos en las actividades pastorales. Por eso, es tan importante el apoyo de ACN, que este año permite a unos 60.000 participantes asistir a campamentos de verano. Así, también en la diócesis caldea de Beirut, una de las más pequeñas del Líbano, pero probablemente la que cuenta con mayor proporción de refugiados, pueden organizar campamentos de día para huérfanos libaneses y jóvenes refugiados de Siria e Irak. Las experiencias en los campamentos de verano pueden influir poderosamente en las vidas de niños y jóvenes y ayudarlos a arraigarse más en su país de origen. Esto es de gran importancia tanto para el Líbano como para el país vecino de Siria, donde el éxodo de creyentes no cesa. Amenazando la permanencia del cristianismo en el país, es allí donde se celebra el mayor número de campamentos de verano este año. 44 cursos para más de 75.000 participantes. El monitor de un grupo scout de la ciudad siria de Jaramana explica: con estos campamentos de verano queremos infundir en nuestros jóvenes la esperanza que merece la pena superar las dificultades de la vida. Si no cambiamos la mentalidad de esta generación, tendremos con toda seguridad una generación sin ideales ni sueños, y eso hará que abandonen el país en el futuro. En Armenia, que tras la ocupación de Azerbaiyán de la región de Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023, ha acogido, según estimaciones de UNICEF, a más de 100.000 refugiados, entre ellos 30.000 niños. Se celebra este año el 30º aniversario de los campamentos de verano de Nuestra Señora de Armenia, organizados por las Hermanas de la Inmaculada Concepción. Entre los más de 800 participantes de este año hay huérfanos y niños de familias desplazadas por la fuerza de Nagorno-Karabaj, hijos de familias de soldados gravemente heridos y fallecidos, niños de los pueblos fronterizos con Azerbaiyán, así como niños y adultos discapacitados. Nosotras esperamos aliviar sus traumas, alegrar sus días en un entorno seguro y acogedor y mejorar sus conocimientos y habilidades, explica la hermana Arosek Sahonian, superiora de las Hermanas de la Inmaculada Concepción. Cada año, unos 200 niños reciben los sacramentos de iniciación en estos campamentos. La hermana Arosek Sahonian está muy agradecida por el apoyo que ACN viene prestando desde hace muchos años. El campamento de verano es el acontecimiento más esperado del año para nuestros niños. Con vuestra ayuda, cada verano centenares de niños desfavorecidos pueden escapar de su rutina diaria y fortalecer su salud física, mental y espiritual en el hermoso entorno natural de Sakkatsor. Nosotras creemos firmemente que mediante la educación y el fomento de la solidaridad, la compasión, el amor incondicional y el entusiasmo, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Enseñar bajo fuego abierto. La misión de la Iglesia Católica en Gaza. A pesar del actual conflicto en Gaza, dominado por la incertidumbre y el miedo, el sacerdote católico Gabriel Romanelli se esfuerza por transmitir una sensación de normalidad a través de la educación. Una de las prioridades del párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de la ciudad de Gaza es garantizar que los niños de su comunidad sigan recibiendo formación básica. Más de 10 meses después del comienzo de la guerra en Gaza, los pocos cristianos que permanecen en el territorio están exhaustos y traumatizados. La situación es mala, malísima en toda la franja de Gaza, pero especialmente en la ciudad de Gaza, afirma el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en dicha ciudad,
en un mensaje de audio enviado a la Fundación Pontificia Internacional ACN. Este sacerdote decidió regresar a Gaza recientemente, después de que la guerra le sorprendiera fuera del territorio y se viera impedido a regresar durante varios meses. A pesar del clima de absoluta incertidumbre, la Iglesia Católica se esfuerza en hacer planes para el futuro, sobre todo en materia de educación, ha comunicado Sami El-Youssef, director ejecutivo del Patriarcado Latino de Jerusalén, PLJ, con ocasión de la reciente visita a Tierra Santa de una delegación de ACN. Desde su regreso, el padre Gabriel ha dado, sea como sea, prioridad a la educación. Nuestro plan es proporcionar educación básica, dado que en agosto comienza el curso escolar, que ya será el segundo año sin una educación adecuada. Todavía quedan algunos profesores, pero otros se han ido y hemos perdido el contacto con los que permanecen en el norte. Estamos intentando alquilar el solar frente a la parroquia y quizá localizar contenedores para utilizarlos como aulas provisionales. El padre Gabriel explica así sus intentos de comenzar las clases para los niños, pese a todas las dificultades que enfrenta. Empezamos a impartir clases a los niños con la ayuda de maestros, desde preescolar hasta primero de secundaria, enseñándoles al menos árabe, inglés, matemáticas y ciencias, pero tuvimos que suspenderlas porque caían muchos proyectiles cerca. Ahora hemos empezado de nuevo, y añade, recalcando el compromiso espiritual de la Iglesia. Lo que nunca hemos suspendido son la adoración, el rezo del rosario o la misa, y seguimos rezando por la paz. Representantes del PLJ, que es quien está a cargo de la parroquia católica en Gaza, explicaron a ACN que quedan menos de 400 católicos en el territorio, arrasado en su mayor parte por la respuesta del ejército israelí a la incursión terrorista del 7 de octubre de 2023. El recinto católico alberga actualmente a 416 cristianos, entre católicos y ortodoxos, además de 63 niños con discapacidad que están al cuidado de las misioneras de la Caridad. Otras 204 personas, todas ellas ortodoxas, se encuentran en el recinto ortodoxo adyacente. El Patriarcado Latino gestiona también una segunda escuela en Gaza, que pasó a utilizar como centro de refugio. Había esperanzas de que pudiera reactivarse cuando se estableciera un alto al fuego, pero por desgracia, recientemente ha sido alcanzada por misiles y no hay garantías de que vuelva a estar operativa en el futuro. El director de la Oficina de Desarrollos del PLJ, George Akrush, explicó en Jerusalén durante la visita a los representantes de ACN que las condiciones de vida en el recinto católico son difíciles, al estar abarrotado, con hasta 3 familias conviviendo en un aula. No hay privacidad para las familias ni para las parejas. Algunas familias se alojan en los niveles inferiores, cerca de las fosas sépticas, pero como eso es insalubre, rotan cada pocas semanas. En esta situación, evidentemente, la tensión se dispara y pueden estallar discusiones. Aunque en comparación con el resto de la región los recintos cristianos de Gaza sean relativamente seguros, ya ha habido varias víctimas. Algunos han muerto por disparos de francotiradores y misiles de la ofensiva israelí. Otros, mientras intentaban rescatar sus pertenencias de sus hogares. Sin embargo, la mayoría han muerto por falta de asistencia médica. Cada semana perdemos a alguien, no necesariamente a causa de la acción militar, sino por falta de medicación, señala El-Youssef. Los ancianos fallecen cuando en situaciones normales podrían seguir viviendo. Calculamos que han muerto unas 35 personas y otras 300 más han abandonado la franja de Gaza. Varias familias, al calmarse la situación, decidieron irse a sus casas, si es que tenían casas a las que volver, pero con el reinicio de la acción militar en el norte, han regresado de nuevo al recinto, ha explicado el director ejecutivo a la delegación de ACN. Actualmente, la única forma de salir de Gaza es a través de la frontera con Egipto, cuando está abierta, y para ello se necesita un pasaporte extranjero o pagar un soborno a los funcionarios, por no hablar del inmenso peligro que encierra por sí solo el desplazamiento a dicha frontera. Una vez en Egipto, los refugiados tienen 48 horas para abandonar el país. Hay muchos que quieren irse. No lo hacen porque no pueden llevarse sus pertenencias y porque es peligroso, ha explicado el obispo William Chomali, vicario patriarcal para Palestina y Jerusalén Este a ACN, y Sami El-Youssef ha precisado que además muchas familias cristianas están muy arraigadas en Gaza.
Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.